La sede de Dios, la sede temporal, hoy para nuestro tiempo, si nos damos cuenta cómo Dios nos ha bendecido aquí, si nos damos cuenta de lo que realmente tenemos. Los estudios bíblicos, lo he dicho antes, continúan siendo excepcionalmente interesantes. Son interesantes, son educativos, son inspiradores, nos abren los ojos y nos dan la verdad de Dios. Nos dan entretenimiento y un camino interesante y casi de una manera excitante. He notado que diferentes oradores en los estudios bíblicos tienen enfoques diferentes, sus propias personalidades diferentes, diferentes tipos de temas y tenemos variedad. Y yo jamás he cesado de agradecer a Dios por esto. Pienso en el tipo diferente de iglesia protestante en la que fui criado. No tenían algo como esto. En comparación, era aburrida. Así, el servicio de la mañana fue tan interesante, tan inspirador, revigorizante a todo lo largo. Y después, este servicio con mucho y el sermoncillo. Me pregunto si se dan cuenta que Dios se lo está dando aquí. Sí, ¿lo aprecian? Me pregunto qué tanto lo agradecen. Ahora estoy muy agradecido por el gran incremento en asistencia y muy a menudo aún se desbordan las multitudes, especialmente los viernes en la noche en el estudio bíblico, porque tenemos servicios el sábado en la mañana y el sábado en la tarde en dos lugares diferentes. Así que tenemos más espacio en el auditorio para los servicios diurnos del sábado que los que tenemos en el estudio bíblico del viernes por la noche. Pero ciertamente somos bendecidos y solo quise mencionar que pienso que todos deberíamos dar alabanza a Dios por esto y estar tan agradecidos. Ustedes saben, pareciera como si de alguna manera Satanás se las hubiese arreglado para sacar de la iglesia a nuestros mejores ministros. Estaba señalando, fue el último sábado, ¿o cuándo fue? Como el 50% de aquellos ministros que han alcanzado alto rango en la iglesia se han ido o tuvieron que ser sacados. En realidad, parecían los oradores más capaces, mas estamos teniendo hoy sermones mucho más inspiradores que entonces. Ahora esto, ¿por qué? Parecía que todos los buenos se fueron, pero fue bastante como Dios le dijo a Zorobabel: no por fuerza o poder o por tu propia personalidad humana, sino por mi espíritu, dice Dios el Señor. Pienso que de alguna manera el Espíritu de Dios está llegando a nosotros de una manera que no se veía hace 5, 7, 10 o aún 15 años. Si solo nos dedicásemos aún más, pasando más tiempo en el estudio bíblico, más tiempo en oración y apreciación de estas cosas y cuán maravilloso es, y en realidad mucho más satisfactorio que un juego de fútbol o un juego de básquetbol o una película o algún entretenimiento o excitación en este mundo que son, bueno, no sé, son apagados y aburridos y depresivos en comparación, y pienso que deberíamos pensar acerca de esto. Mas cuando lo hacemos, me pregunto si se maravillan, ¿por qué el gran Dios estaría preocupado por ustedes? Por usted, usted y usted, precisamente ustedes sentados allí, usted como individuo. ¿Quién es usted? ¿Entre quiénes se cuenta? ¿Por qué debería Dios estar interesado en usted? Me pregunto si se dan cuenta cuán insignificante, cuán poco es usted, al menos comparado con Dios. Ustedes saben, cuando tomo el aeroplano G2, o si ustedes toman cualquier aeroplano cuando se levanta de la pista y comienzan a ganar una poquita de altitud, si están mirando hacia abajo, fuera de la ventanilla y hacia abajo, notarán que en los primeros 2 minutos, por unos pocos segundos, la gente comienza a encogerse.
Después que ganan un poco de altura y miran y ven las calles, si están sobre una ciudad, los automóviles se hacen más pequeños. Son como pequeñas manchas allí abajo y ya no pueden ver a la gente. Aún las casas y los edificios se ven más pequeños hasta que solo se encogen y nada queda de ellos. Lucen tan pequeños. Me pregunto cómo miran a Dios y cómo lo miramos. Me gustaría ir a Isaías 40. Este es un capítulo que he estado usando, diría, hace más de 40 o 45 años. Comenzando con el versículo 15, Isaías 40. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Están peleando por las Islas Malvinas en Sudamérica, la costa de Sudamérica. Ahora, si fueran cosas muy grandes e importantes, en realidad son como cosas pequeñas para Dios. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? Está comparando ahora cuán pequeños somos comparados con el gran Dios. ¿O qué imagen le compondréis? ¿O con qué semejanza seréis comparados con él? Después vayamos al versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Oh sí, Dios conoce muy bien que la tierra es redonda. Él la creó y la puso aquí, el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Ustedes saben, hubo una película de comedia acerca de un aeroplano volando a Hawái desde California, la gran línea aérea Ferguson. ¿Alguno de ustedes oyó de esa película? Hace unos 15 años o algo como esto. Volaban en una pequeña línea aérea que creo es económica. Ustedes saben, creo que era el DC-1, algo como esto. Se dispensan con asientos porque querían economía y eran solo los pasajeros de primera clase los que tenían correas para agarrarse. Los otros tenían que estar a pie ni aún tener de qué agarrarse. Alguien miró fuera de la ventanilla y dijo: bueno, veo a la gente allá abajo, se ven como langostas. Entonces el capitán dijo: bueno, son langostas. Es idiota, aún no hemos despegado. Desde entonces he estado pensando cómo la gente es menos que langostas o pequeñitas hormigas. Ustedes saben, hay diferentes tipos de hormigas, pero algunas de ellas son pequeñitas y algunas veces pueden ser parte de una peste real cuando escalan a su casa al segundo piso. Andan por todos lados, no sé cómo le hacen, pero pasan a través de las grietas más pequeñas. Ustedes saben. Bueno, así parece. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Eso es lo que Dios hace. Los despliega como una tienda para morar. Ahora, el versículo 25. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Son las estrellas, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Comparando el hombre a Dios, somos nada, como una pequeña mota de polvo, y tendemos a pensar algunas veces que somos algo.
mas existe algo en la mente o en la naturaleza de cada uno de nosotros, un cierto complejo de inferioridad. Hemos notado que un montón de gente sufre de complejo de inferioridad. Tratan de pasar por encima de él. He conocido a algunos que piensan que son eruditos, así que son eruditos y ahora piensan, bueno, ahora soy importante, soy alguien. Tenemos que pensar que somos alguien o inteligentes ante el sentimiento de inferioridad. Colegios y universidades de este mundo inculcan a sus estudiantes de educación superior una actitud de profesionalismo. Ahora soy profesional, estoy llevando una profesión, soy mejor. Esto me hace pensar de quien dice, soy mejor que tú, solo que no usan este tipo de lenguaje. Son claros ahora acerca de esto. Están por encima de todo y de todos. Por supuesto, están aún arriba de Dios. Algunos son pequeñas hormigas. Me pregunto, ¿qué piensa Dios de ellos? Ustedes saben, aún Saúl, ¿quién era? No era en su tiempo el hombre más alto de Israel, pero al comienzo era chico y pequeño desde su punto de vista y estaba todo bien en tanto que era pequeño a sus ojos. Pero cuando comenzó a darse cuenta de cuán grande era físicamente, pensó que era grande comparado con Dios. Dios no podía usarlo más. Tenemos que ser pequeños ante nuestros ojos. Simplemente tenemos que serlo. Ahora, si vamos a Hebreos, y he estado yendo a Hebreos en los últimos 2 o 3 sábados, ciertamente es uno de los libros más maravillosos de la Biblia. En el capítulo 1 vemos algo otra vez acerca de cuán grande es Dios, y no solo Dios, sino cuán grande es Jesucristo. En Isaías 40 vemos algo acerca de la grandeza de Dios, y en un sentido está hablando de Yahvé, quien se convirtió en Cristo. Este era el único Dios que conocían en el Antiguo Testamento. Jesucristo vino y era Yahvé del Antiguo Testamento. Vino a revelar al Padre. En tiempos del Antiguo Testamento, Israel no sabía que había Dios el Padre. El único que pensaban que era Dios es el Verbo, quien se convirtió en Cristo. Mas no sabían esto, y la gente ni aún hoy lo sabe, pero es verdad, y muchas escrituras en el Nuevo Testamento lo demuestran. Así ahora conocemos cuán grande es Dios comparado con el hombre. Veamos cuán grande es Cristo. Déjenme ir otra vez a esto. Ustedes saben que algunas de estas cosas son dignas de ir a ellas una y otra vez. Alguien puede decir, bueno, he ido a la Biblia, la he leído toda. No quiero ser molestado con algo más, ya la leí antes. Bueno, aquí lo tengo. Mi esposa y yo, no mucho después de que nos casamos, leímos toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Dejé que ella hiciese la mayor parte de la lectura porque era una lectora más rápida que yo, y yo era un lector lento. Pero para mí era solo un montón de bla, bla, bla. No conocía una palabra, no la entendía. Solo solía decir, bueno, no puedo entender la Biblia, y esto es la verdad para la mayoría de la gente. Ahora, por supuesto, algunas partes de la Biblia, cualquiera con una buena mente puede entenderlas porque una gran cantidad de la Biblia es historia y la gente puede entenderla. Algo de esta es instrucción acerca del tipo correcto de vida, y aún mucho de esto es fácilmente entendida por aún la mente carnal. Mucho es profecía y muy pocos la entienden, mas hay un lado espiritual de la Biblia y casi nadie parece entenderlo. Pero he notado cuando leo otra vez la Biblia y leo otra vez este capítulo, veo algo nuevo que jamás antes vi.
Sé que he predicado sobre el mismo tema, les predico un sermón, viajo y hablo a otro grupo en alguna parte de los Estados Unidos el próximo sábado. Algunos de aquellos que han viajado conmigo en el aeroplano, les digo, lo siento, voy a usar aquel mismo sermón, odio hacerlo y se aburrirán de oírme una vez más. Bueno, lo oyen, pero dicen, fue como un nuevo sermón, entendí cosas que antes no entendía. Si estamos hablando espiritualmente, es verdad. Esta es la manera que es con la palabra de Dios, la Biblia. Ustedes van una segunda vez y ven cosas que no vieron la primera vez. No entendemos todo con una sola lectura. Y algunas de estas cosas en Hebreos son dignas de ir a ellas una y otra vez. Así ahora, regresando al capítulo 1 otra vez. Dios, habiendo hablado muchas veces, y Dios es tan grande, y de muchas diferentes maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Todas las cosas fueron creadas por Jesucristo, pero todas fueron creadas por Dios a través de Jesucristo. Cristo es el Verbo, Él habló y fue hecho, pero solo habló lo que Dios el Padre le dijo que hablase. El poder del Espíritu Santo es el poder que en realidad hizo lo que Jesucristo habló, y allí está el poder respaldando su palabra. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero, esto es, heredero para heredar todas las cosas, y por quien asimismo hizo el universo. Dios, quien creó todas las cosas por Jesucristo, como lo leen en Efesios 3 y versículo 9, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia. Esto es, impregnado con el propio carácter de Dios, en su imagen, en el carácter de Dios. Ahora Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No solo quiere decir, como lo dijo en el versículo antes que este, hablando de hacer ganado conforme al género del ganado y otros animales conforme a su género. Ahora dijo, hagamos al hombre conforme al género de Dios, conforme al género de Dios. Ahora Dios nos hizo pequeños, nos hizo insignificantes, pero hay algo más que quiero que vean conforme avanzamos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, que es más grande que lo que nuestras mentes pueden concebir, y la imagen misma de su sustancia, o impregnado con el propio carácter de Dios. Cuando Dios nos hace a su imagen, se refiere a estar estampados con su carácter. Ahora no nacemos con Él, tenemos que adquirirlo, y esto requiere nuestra decisión, nuestro deseo, nuestra conformidad a este camino, que es el camino de Dios, y darnos cuenta que hemos estado yendo en el camino erróneo, aún desde que éramos niños pequeños, podrían decir. Que hemos estado llenos de autocentrismo, con vanidad, con codicia, con celos y envidia, con el espíritu de competencia y lucha, todo lo cual es justo lo opuesto al camino de Dios, del amor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. La traducción Moffat y otras lo ponen sustentando el universo entero.
Todas las cosas, aquí significa todas las cosas y se los demostraré ahora más tarde. El universo con la palabra de su poder. En otras palabras, Cristo está sustentando el universo y mantiene a la Tierra girando sobre su eje, mantiene a la Tierra girando alrededor del Sol una vez al año, mantiene la Luna yendo alrededor de la Tierra aproximadamente cada 29 días y medio. Cristo es el heredero quien ahora está haciendo todo esto. Tiene mucho poder y así es cuán grande es. Dios le ha dado toda esta gloria, la gloria de Dios. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Los ángeles fueron creados separadamente, pero Jesús fue engendrado por Dios y nacido de Dios de una manera que ningún otro ser humano lo fue, que ningún ángel lo haya sido. Él es el único humano jamás nacido que no tuvo un padre humano, sino a Dios como su padre. Así, Él era Dios, así como hombre, aunque nació de una madre humana. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será hijo? Pero él dejó toda la gloria que tuvo, y tuvo toda la gloria de Dios, y vino aquí abajo para ser un ser humano, siendo tan pequeño a la vista de Dios. Ustedes podrían decir en un sentido, como somos, como pequeñas langostas, o una hormiga o algo, pero aún tuvo el Espíritu de Dios y vivió como debiésemos vivir y puso ejemplo para nosotros. Después dio esta vida y él amaba esa vida humana, supo lo que era vivir una vida humana. Es sólo una existencia temporal, no es vida verdadera en el sentido inmortal. Él odió dejarla, pero la dejó y dio su vida por ustedes y por mí, porque nos amó a ustedes y a mí. Lo hizo por nosotros. Esta es la cosa más grande que alguien pueda hacer por otro, dar su vida por ellos. Así, otra vez vemos cuán grande es no solo Dios, sino cuán grande es también Cristo. Llegamos ahora al capítulo 2 y comenzando, estoy cubriendo esto una vez más. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El tema importante aquí de lo que está hablando es acerca del mundo de mañana. En otras palabras, del reino de Dios después de que este mundo haya terminado. Es el mundo siguiente, el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, esta es una cita del Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Sí, el pequeño hombre aquí abajo. Todas las naciones son como una gota en un balde comparadas a Dios. Somos como pequeñas langostas. ¿Quién es usted? ¿Quién piensa que es? ¿Qué es el hombre para que Dios, tan grande como es, deba pensar en uno de nosotros? Y el Hijo del Hombre para que así lo visites, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Ahora, los ángeles son muy importantes, muy altos en la escala de la vida. Nosotros somos hechos menores, están sobre nosotros, fuimos hechos menores a los ángeles. Le coronaste, este es ahora el hombre de gloria. Oh, ahora está hablando acerca de la gloria que Dios tiene, y Dios ha coronado al hombre, que es una pequeña hormiga o una langosta, con gloria. Ahora comenzamos a entenderlo.
Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ahora, ¿cuáles son las obras de las manos de Dios? Bueno, Él creó la materia, nos puso sobre esta. Está hablando acerca del mundo venidero. Este no está en sujeción a los ángeles, pero nos puso sobre las obras de sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, y otra vez esto significa el universo. En otras palabras, todas las cosas, el universo entero es puesto en sujeción bajo nuestros pies. Ahora, Dios está comenzando a elevarnos a su estatus de gloria y honor, mas todas las naciones han sido como una gota en un balde para Él. Como carne mortal, como seres humanos, nada somos. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios y cuando comenzamos a ser imbuidos de la misma naturaleza, la naturaleza divina de Dios, participantes, como lo escribe Pedro, de la naturaleza divina, y solo bebemos y nos empapamos en esa naturaleza divina de Dios, la personalidad de Dios, el carácter de Dios. Ustedes ven, Jesús estuvo impregnado con el propio carácter de Dios y nos vamos a ver impregnados con su carácter, pero es un proceso gradual y no lo obtienen de una vez. Ahora Él está comenzando a mostrarnos cuán importantes somos, cuán pequeños somos sin Él, y aún cuán importante a través de Él podemos volvernos. ¿Por qué debería Él estar interesado acerca de usted o acerca de mí? Porque va a ser a uno de nosotros más grande que todas las naciones de esta tierra puestas juntas. Hermanos, me pregunto si podemos entender lo que Dios tiene por delante para nosotros y cuál es el verdadero potencial humano en lo que podemos convertirnos. Para nosotros es difícil darnos cuenta de cuán insignificantes y cuán poco importantes somos, y más cuán grandes y cuán poderosos podemos volvernos. Sí, y sí es la palabra de 2 letras más grande en idioma español. Sí, nos arrepentimos de la manera en que hemos estado viviendo y sacamos de nuestra mente y nuestro corazón lo que allí ha estado. Egoísmo, vanidad, lujuria, codicia, envidia, malicia, celos, el espíritu de competencia y lucha, glorificación del yo, querer tomar y quitar a otros para nuestro yo y por vanidad. Miren lo que Jesús dio, lo dio todo, dejó todo para bajar y ser nacido como ser humano para que pudiese morir y dar esa vida después de que hubo tenido esa vida. Tuvo que darla, dejó toda la gloria que tuvo con Dios antes de que naciese como ser humano. Lo dio todo. Dio y quiere que aprendamos que el camino recto de vivir es dar y no obtener. Oh, pueden ir a esto una y otra vez y entender algo nuevo de esto. Necesitan pensar en esto una y otra vez. Alguien dirá, bueno, ahora, ¿no va a ir el señor Armstrong otra vez a esto? ¿Cuántas veces ha ido a esto? Sí, varias veces. Espero ir varias veces más y la próxima vez entenderán algo que no entendieron también. Hebreos capítulo 2, versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Esto es el universo entero. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, Dios nada dejó que no sea sujeto a él, al hombre. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Vean que nada dejó del universo que no esté sujeta al hombre. No dejó alguna otra galaxia, no dejó algunas otras partes del universo que no haya puesto bajo nosotros. Está todo incluido. Nada excluyó. En otras palabras, vamos a convertirnos en Dios.
Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. En otras palabras, hizo al hombre conforme al género de Dios. Dios está reproduciendo a sí mismo. Quiere que seamos engendrados como hijos suyos, así que pueda decir de nosotros, como dijo de Cristo, que somos nacidos de Él. No durante esta vida humana mortal. Esto vendrá a través de una resurrección, la vida siguiente. Pero podemos tener esa gloria, podemos ser nacidos de Dios. Somos mucho más insignificantes y pequeños y nada de lo que pensamos somos ahora. Pero podemos convertirnos en más grandes, muchas millones de veces, billones de veces, de lo que pensamos que podemos, ultimadamente, si solo podemos abrir nuestros ojos para ver lo que Dios está tratando de decirnos. En eso es en lo que nos convertiremos. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No vemos, el universo aún no está puesto bajo nosotros. Pero, ¿qué vemos ahora? Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, y Él vino como ser humano, tal como nosotros, para sufrir la muerte. Para ese propósito fue hecho mortal, en orden para que pudiese sufrir la muerte. Ahora, déjenme ver, está en el capítulo 13, creo, de Apocalipsis, que fue muerto como el Cordero de Dios, muerto desde la fundación del mundo. En otras palabras, cuando Adán hizo la decisión errónea y pecó y desafió a Dios, justo entonces Cristo se ofreció a sí mismo para venir y hubo acuerdo entre Dios y el Verbo en que el Verbo debería convertirse en carne y morar entre nosotros y darnos toda la gran gloria que tuvo con Dios, porque Dios lo había creado todo, todos los ángeles, todo el universo por Cristo. Cristo iba a dejarlo todo y a bajar para ser uno de nosotros, pero diferente en Adán. Él fue el segundo Adán y jamás cometió pecado. Diferente de ustedes y de mí, jamás tuvo una actitud pecaminosa dentro de su mente. Nosotros tenemos que ser capaces de vivir de esta manera, pero ninguno de nosotros podemos. Una razón es que Satanás nos atrapó a cada uno de nosotros antes que tuviésemos 1 año de edad, porque es el príncipe de la potestad del aire. Tal como hay muchas voces e imágenes en el aire ahora dentro de este auditorio, ninguno de ustedes las ve, pero podrían poner una televisión y sintonizarlas y las imágenes vendrán y podrán verlas y las voces y oírlas. Están aquí, solo que no pueden. No están sintonizados a la frecuencia o a la longitud de onda o algo y no pueden verlas ni oírlas sin una máquina, sin un instrumento para traerlas, pero aquí están los sonidos, tanto como me están escuchando. A través del aire, Satanás puede poner en la mente de un niño conforme comienza a desarrollarse en el primer año de crecimiento en su infancia, antes que tenga 1 año de edad. Puede poner una actitud de vanidad, de autocentrismo y querer agarrar y quitar. Esta actitud comienza y esta actitud es lo que causa el pecado. Ahora, pecado es cuando viene la tentación y albergan el pensamiento y piensan acerca de esto quizá un rato. Quizá no pecan inmediatamente, pero después finalmente concibe pecado en una acción. Pecado es la acción. Les digo, algunos de estos pensamientos llegaron a la mente de Cristo, pero Él no dejó que permaneciesen allí. Lo sacó. Él estaba tan cerca de Dios porque oraba a Dios más a menudo que ustedes, hermanos. Ni uno de ustedes ora como Él lo hizo, ni yo. Me entristece decirlo. Yo no sé. Pienso que si yo orase tan a menudo como Jesús lo hizo, quizá no tendría tiempo para hacer que se haga la obra.
Aún Cristo tuvo el tiempo para hacer toda su obra, pero también tuvo tiempo para orar. Pienso que era más devoto que lo que nosotros lo somos. Tuvo su mente en esto y fue lo número uno en su mente, pero fue capaz de pensar dos cosas a la vez, pensar en la necesidad de orar a Dios y en la necesidad de hacer lo que estaba haciendo. Yo no puedo hacerlo, solo puedo tener una cosa a la vez en mi mente, pero puedo ir de una cosa a otra y puedo cerrar una cosa de mi mente y abrir mi mente a algo más, pero tengo una mente de un solo carril, solo puedo tener una cosa a la vez en la mente. Ahora conozco a un hombre que puede estar escribiendo en una máquina de escribir. Alguien más puede venir y seguirá escribiendo y pensando en lo que estaba escribiendo y aún hablando una conversación con otro hombre sobre otro tema. Ahora yo ni en 1.000.000 de años puedo hacerlo. No lo creo, mi mente no lo hará. He visto a personas que tocan el piano y pueden hablar con alguien más y seguirán con la misma música mientras su mente está en algo más, pero también tienen su mente en lo que están tocando o sus dedos no tocarían. Jamás podré hacer algo así. Algunas personas pueden porque tienen talentos y otras no, supongo. Talentos y habilidades varían con diferentes personas, en verdad, pero todos hemos adquirido la misma naturaleza que viene, no obstante, de Satanás, y como resultado, todos hemos ido a la naturaleza, al acto de pecar. Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero desde el tiempo del pecado de Adán fue decretado y decidido, pactado entre Dios el Verbo, que el Verbo iba a ser hecho carne y moraría entre nosotros y dejaría toda la gloria que tuvo con Dios y bajaría a la bajeza del ser humano, más baja que una hormiga o una langosta, cuando todas las naciones, y él fue solo un pequeño individuo de una nación, y todas las naciones son para Dios como una gota en un balde. Esto es cuán pequeño se convirtió. Aún entonces, él amó esa vida, tal como ustedes aman la suya, esta existencia temporal. Eso es todo lo que es, pero él estuvo dispuesto a dejarlo todo por ustedes y por mí. Él solo vino en orden para dejar esa gloria con Dios por ustedes y por mí, y después dio esta vida por ustedes y por mí. Pero Dios lo resucitó después que murió. Ahora es el primogénito entre muchos hermanos, así que podemos ser nacidos de Dios y llegar ahora a la misma gloria que Él tiene y ser tan Dios como Dios es. Dios está reproduciendo a sí mismo y quiere que nos convirtamos en sus hijos hasta que nos volvamos grandes como Dios. Cuando comencemos a atrapar la visión de en qué nos convertiremos y comencemos a querer servir a Dios en vez del yo y comencemos a regresar al carril como hemos tratado de hacerlo aquí en los últimos 3 o 4 años, Dios comienza a bendecirnos. Y oh, cómo está bendiciendo a esta iglesia y aquí a la sede y a la armonía que tenemos aquí ahora en la sede. Satanás no va a dejar que descansemos todo el tiempo. Pensamos que tenemos tal armonía en diferentes lugares y después encontraríamos que había un poquito que no notaron. Me pregunto si aún notaron en los días de panes sin levadura. Trabajaron tan duro en el día de preparación que sacaron cada pedacito de levadura de sus casas. Y han notado, ustedes mujeres, que descubrieron un poquito de levadura en un rincón o en una grieta o en algún lugar que pasaron por alto y no sacaron. Vean, es para enseñarnos que cuando pensamos que hemos sacado todo el pecado, no lo hemos hecho. Algo pasamos por alto y no lo sacamos. Pensamos que teníamos todo enderezado en Australia.
Tuvimos allí un montón de problemas en 1980. Tuve que enviar a un par de hombres, o aún a 3 hombres, para ayudar a enderezarlos. A ver, unos 3 o 4 ministros fueron llevados a ver el error que estaban cometiendo y regresaron al carril. Hubo 2 o 3 que tuvieron que ser sacados, que no regresarían al carril. Pensamos que teníamos a todos de regreso al carril y después, recientemente, encontramos a otro. Era derechista. Así como oyeron en el sermoncillo, no deben volverse a la derecha o a la izquierda. En otras palabras, no añadir o disminuir a los mandamientos de Dios. Esto significa ir en línea recta, mantenerse en el carril, no ir a la derecha o a la izquierda y no descarrilarse, salirse del carril. Allí estaba un hombre que era derechista. Había dicho que los otros ministros eran aún izquierdistas y que no habían regresado al carril, que él era el único que había regresado al carril. Bueno, tuvimos que sacarlo de la iglesia. Nuestro ministro a cargo de las cosas en Australia tuvo que volar de regreso a la sede. Él había hecho una investigación muy exhaustiva. Me trajo un reporte de los miembros laicos y de otros ministros, no solo sus propias ideas del todo, sino evidencia absoluta, completa. Tuve que decidir sacarlo. Así fue de regreso y tuve una conferencia con él y le dije lo que había sucedido. Una vez que se dio cuenta que estaba en el exterior, esto realmente lo golpeó, lo llevó al arrepentimiento, espero. No sé si es o no un arrepentimiento completo, pleno, pero cuando lo hizo, fue aceptado de regreso a la iglesia, pero con mucho, no de regreso al ministerio, porque una cosa es toda la evidencia mostrada de que era un pez fuera del agua. Jamás debió de haber sido puesto en el ministerio. Aun cuando estuvo en el colegio Ambassador, estuvo en otra parte de la obra. Podía tratar con las cosas, pero no sabía tratar con la gente, y esa era la cosa principal. No podía tratar con la gente, así que no regresa al ministerio, pero su actitud es correcta. Ahora hubo otro hombre, un ministro sobre un rebaño. Fue llamado y tuve que hablar con él. Estaba haciendo cosas que no eran buenas, mas su actitud era buena y no quería decir que estuviese mal, pero estaba haciendo mal, mas era buen ministro, era buen orador, doctrinalmente no estaba en desacuerdo. 2 no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Bueno, él está de acuerdo, muy bien, pero tuve que sacarlo de su pastorado y ponerlo bajo un viejo ministro fuerte, pero tuvo una actitud correcta. Si su actitud es correcta, Dios puede usarlo, se puede arrepentir, puede cambiar, puede estar correcto con Dios y puede seguir adelante. Pero si su actitud es mala, nadie puede tratar con usted. Dios no puede, nadie puede. Usted tiene que tener una actitud dispuesta o ni aun Dios puede tratar con usted. Hablamos un poquito en el sermoncillo acerca de derechos y tenemos nuestros derechos humanos en este país. Sí, tienen el derecho de ir y matar a alguien si quieren. Quizá Dios les dé este derecho, pero por supuesto la policía no. Ellos probablemente van a atraparlo y usted va a sufrir en manos de hombres y también sufrirá en manos de Dios. Van a sufrir lo doble. Pueden no ver cómo Dios está castigándolo en el tiempo. Tienen el derecho de mentir, tienen el derecho de robar, Dios se los permite. Dios no les da el derecho de hacerlo. Pienso que quizá no está declarado bastante bien. No sé que Dios les dé el derecho a hacerlo, mas en un sentido, debido a que Dios lo permite, usted puede hacerlo. Usted es el único que puede decidir.
Dios no va a evitarlo si van a insistir en hacerlo, pero Dios quiere que lleguemos a una actitud correcta. Ustedes ven, Dios mismo tiene la actitud correcta. Es una actitud de amor por todos nosotros. No importa lo que hayan hecho, Dios aún los ama. Por supuesto, sé que Dios no va a bendecirlos en una mala actitud y en mal obrar y en algunas de las cosas que han estado haciendo que los han hecho enemigos suyos. Así, sé que pedirle a Dios que los bendiga no significa que le esté pidiendo a Dios ayuda para que vayan por su propio mal, porque Dios no va a bendecir de este modo a alguien. No es la manera como Dios bendice. Necesitamos orar por nuestros enemigos. Bueno, ahora, si notan, yendo aquí, Jesús fue hecho humano para el propósito de morir. Este es el por qué vino aquí, y Él era el Cordero de Dios, muerto desde la fundación del mundo, desde el tiempo en que Adán pecó. Este es el por qué está escrito en el libro de Hebreos también, en el capítulo 9. Y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, después de esa muerte, el juicio, porque esta vida es solo temporal. Este es el por qué la muerte es llamada sueño en la Biblia. Ustedes van a dormir y se van a levantar en una resurrección. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Ahora, maravilla lo que vemos. No vemos todas las cosas puestas bajo nuestros pies, pero vemos a Jesús para que por la gloria de Dios gustase la muerte por todos, por ustedes y por mí. Por todos significa cada persona. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, esto es, el universo entero, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, en el reino no habrá sexo, así que aquellos que ahora son mujeres serán llamados hijos, supongo, en el reino de Dios. A la gloria, porque no habrá materia de sexo de uno u otro modo. Y llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, que es Cristo. Esto nos lleva ahora al capítulo 8, y una vez más, déjenme solo ir apresuradamente a esto, en el capítulo 8 de Romanos, y comenzando con... Déjenme ver el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ustedes ahora son tan pequeños, son solo una pequeña mota que ni aún puede ser vista en una de las naciones enteras, y todas las naciones de la tierra son para Dios como una gota en un balde. Así es, cuán insignificantes somos ahora, pero hablando acerca de la gloria que será revelada en nosotros. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En Juan leen esto: Amados, ahora somos, ya ahora, hijos de Dios, y aún no se ha manifestado. Esto es, ahora no puede verse lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste y viene a la segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Después tienen que pasar aquí a Filipenses para entender cómo seremos entonces. Veamos. Filipenses capítulo 3, versículo 21, acerca del Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra.
esto es, a la segunda venida de Cristo, al tiempo de la resurrección, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, oh glorificado, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, y así es como seremos. Ahora, aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es lo mismo que esperar hasta que aparezcamos. Podemos ser transformados y en realidad podrán ver esa gloria en nosotros. Hoy no puede verse. En el capítulo 8 de Romanos, entonces, será revelada en nosotros esta gloria. Será revelada para que la gente pueda verla. Romanos capítulo 8, versículos 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación hasta que podamos ser vistos de los hijos de Dios. Ahora no pueden ser vistos, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Porque somos las primicias, aquellos que Dios está llamando para enseñarnos y entrenarnos, para que pueda usarnos en enseñar y entrenar al mundo entero para convertirse en hijos de Dios. Esto fue bien explicado en el sermoncillo o el estudio bíblico de anoche, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. No debería ser adopción, en realidad significa el verdadero nacimiento como hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Cuando este cuerpo vil será cambiado a un cuerpo glorificado, hasta que nuestros ojos sean como llama de fuego y nuestras caras brillando como el sol, nuestras caras brillando como el sol. Bueno, esto muestra cuán grande puede ser nuestro futuro, que es maravilloso, increíble, casi... Bueno, más allá de la imaginación, el poder que Dios tiene preparado para nosotros y en lo que podemos convertirnos, aunque ahora somos pequeños. También les muestra el gran poder de Dios, que Dios tiene poder para hacerlo y pienso qué poder es. Ahora entonces, veamos en el versículo 18. ¿Cubrí esto en Hebreos, capítulo 2? Bueno, no. Así que, por cuanto los... Vayamos al versículo 14 en el capítulo 2. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, este es, Cristo, también participó de lo mismo. Fue carne y sangre, lo mismo que nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y otra vez en el versículo 17, por lo cual él debía ser en todo semejante a sus hermanos. Somos sus hermanos y no se avergüenza de llamarnos hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En otras palabras, tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en cada punto tal como nosotros, mas sin pecado.
está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Ahora, esta cosa entera, es Dios reproduciéndose a sí mismo y vamos a nacer en su familia hasta que Dios se convierta en una grande y vasta familia. ¡Oh, qué maravilloso potencial es! Hermanos, qué cantidad de cosas se cuentan en esta tierra que parecen atraernos tanto y se deslizan a nuestra mente. Y nuestro corazón entero está puesto en cosas carnales, temporales, que son sin valor, hasta que enteramente veamos el sentido de los verdaderos valores y dejemos los falsos valores. Es muy malo que el mundo esté ciego a estas cosas. Las iglesias no entienden por qué vino Cristo. Dicen, bueno, ¿conocen al Señor, hermanos? Eso es todo lo que dicen. ¿Conocen al Señor? No saben cómo luce el Señor, no saben mucho acerca de Él de una u otra manera. Solo piensan que si usted dice, sí, doy mi corazón al Señor, bueno, yo acepto a Cristo, entonces usted puede olvidar todo e ir por su propio camino carnal, tal como antes iban. Pero usted dijo que aceptó al Señor, así que piensan que ahora usted va a seguir viviendo de la manera en que antes lo hizo e ir al cielo cuando muera. Ni idea tienen de lo que es el cielo, excepto que vivirán ociosos y no tendrán responsabilidades, nada tendrán que hacer. Esa sería la cosa más aburrida en el mundo que pudiese sucederles. Bueno, ahora iremos a través de los capítulos 4 y 5 de este libro de Hebreos e iremos al último versículo del capítulo 4. Y yo no lo pensé así, pensaba ir a algo más y terminar el sermón sin esto. Así que vayamos y comencemos en el versículo 12, del capítulo 4. Me refiero al versículo 15 del capítulo 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él está allí para interceder por nosotros. Ahora, el único intercediendo por nosotros a la diestra de Dios es su Hijo. Y ahora está sustentando el universo entero con la palabra de su poder. Grande como es, y es tan grande como está descrito en el capítulo 40 de Isaías que les leí al comienzo de este sermón, y está restaurado ahora a esa grande posición, y grande como es, y está allí intercediendo por nosotros. Él es. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, si un pensamiento jamás entró en su mente, jamás habría sido tentado. Así, los pensamientos entraron en su mente, lo tentaron, pero no retuvo esos pensamientos en su mente, no los retuvo en su mente y no actuó conforme a estos. Los sacó de su mente antes que concibieran en una acción y jamás pecó. Pero ustedes y yo hemos pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiados al trono de gracia. Hermanos, ¿cuántos problemas llevamos? Sufrimos persecución. Veamos, ¿en dónde oímos acerca de un árbol que era muy viejo y tenía muchas cicatrices? Sí, resistió las tormentas más terribles, estaba con cicatrices, habiendo sido alcanzado unas 6 u 8 veces por rayos y le dejaron cicatrices terribles. Casi había sido arrancado, sacado de sus raíces por tormentas, pero ese árbol había vivido cientos de años. Finalmente, fue algún pequeño bicho el que acabó con su vida misma y su corazón, y el árbol finalmente murió. Bueno, hemos perseverado a estas cosas.
Ese árbol vivió, vivió y vivió. Ustedes saben, oyeron estas cosas en sermones y estudios bíblicos. Nuestros ministros les han traído cosas como estas. Hay lecciones que necesitan entender y recordar y escuchar, porque ayudan a nuestro entendimiento, así que lleguemos a la comprensión de qué y quién es Dios, y qué y quién somos, y cuál es nuestro potencial, y qué es todo lo que Dios nos revela. ¿Por qué las cosas como estas están en el mundo? ¿Por qué estamos teniendo problemas en el mundo? Ahora es terrible que dos naciones como Argentina y Bretaña, antiguamente llamada Gran Bretaña, tengan que estar luchando como lo están haciendo, como un par de muchachos pequeños peleando por un juguete. Ustedes saben, si Cristo estuviese aquí y el reino de Dios aquí, y si estuviésemos con Él gobernando, tendría la cosa entera decidida rápidamente sobre quién debe tener la soberanía. Le pertenecen a Argentina porque están en su localidad física más cerca que de Inglaterra, o le pertenecen a Bretaña porque su gente es británica y quieren permanecer como británicos. Ahora, esto es lo que entienden de esto, y el hombre no tiene sabiduría para responderlo, así que tienen que pelear, pelear y pelear. Este tipo de peleas aquí abajo siguen, hermanos. Déjenme decirles que pueden escalar a una guerra nuclear que barrería absolutamente toda vida, hombre, mujer y niño, sobre la faz de esta tierra si Dios no pusiese sobrenaturalmente un alto por un acto sobrenatural de Dios. El ateo que no cree en Dios, bueno, solo queda sin esperanza alguna, porque de otra manera no hay esperanza alguna. Tarde o temprano va a suceder, aunque algún loco puede iniciarlo. ¿Qué acerca de los locos que ya tenemos en este mundo? Aún hoy hay algunos. ¿Qué acerca de Khomeini? ¿No es un loco? ¿Cómo lo llamarían? ¿Qué acerca de Arafat? Volaría un aeroplano entero con mujeres y bebés en él que nada tienen que ver con sus disputas para resolver sus disputas con otra gente. Arafat quiso entrevistarse conmigo. Me rehusé. No quiero hablar con él. Yo hablo con jefes de Estado. Voy a estar hablando con el rey de Grecia en este viaje siguiente en un par de semanas. Con Arafat no quiero hablar. No soy un embajador oficial de alguna nación terrestre y ellos piensan, ustedes saben, que esas naciones son grandes. Bueno, todas ellas juntas no son una gota en un balde para Dios, a quien yo represento como embajador. Pero hay locos. Pienso que Arafat no vacilaría en usar armas nucleares si sintiese que lo necesitase para lograr sus fines. ¿Qué acerca de...? Déjenme ver. Este hombre en África Central se salió ahora del cuadro. Un rey. Oh, tuve su nombre en mi mente, pero no llegó a mí. ¿Qué acerca de este Gaddafi? Hemos tenido muchos locos y muchos de los árabes son como un pueblo salvaje. Ahora, los líderes árabes que he conocido no son gente salvaje. El rey Hussein es muy cuerdo, para nada está loco y no creo que vaya a iniciar alguna guerra nuclear y a matar al mundo entero. Ni lo haría el señor Sadat, aunque estuvo dispuesto a iniciar una guerra y después, posteriormente, se arrepintió. Debe haberlo hecho cuando fue a Israel y finalmente declaró la paz y cambió, pero arriesgó su propia vida y finalmente le costó la vida. Fue asesinado por su propia gente por lo que hizo y ahora han perdido sus vidas y el presidente Mubarak. Son hombres cuerdos, no creo que vayan a iniciar una guerra nuclear que ponga en fuego al mundo, pero hay locos que podrían.
Esas pequeñas naciones, ya sea que tengan o pronto podrán tener armas nucleares. Hoy casi cualquier nación puede tener los secretos de cómo y también tienen el material para producir poder nuclear, y muchas pequeñas naciones ya las tienen. No fue mucho tiempo después que los Estados Unidos y Rusia las tuvieron hasta que, déjenme ver, Bretaña y Francia y otra nación tuvieron también armas nucleares y hubo entonces los cinco grandes. Bueno, ahora varias otras naciones las tienen. Aún la pequeña Israel aparentemente las tienen. No creo que vayan a comenzar llevando al mundo a la guerra nuclear. Al menos, si hay un loco en el timón allí, no me he reunido con él aún y he conocido a todas las otras cabezas de Israel por los últimos 10 o 12 años. Pero este mundo está en peligro. Bueno, tendrán algo de esto. Pienso que saldrá en el programa que será mañana en la mañana y mañana en la tarde en la televisión. Pero este mundo está en peligro. De todos modos, aquí leemos acerca de un tipo de sumo sacerdote que tenemos y él entiende. Estamos en problemas, somos débiles y cometemos errores un montón de veces precisamente a causa de nuestra debilidad, pero tenemos un sumo sacerdote que lo entiende. ¿Cuánto sufrimiento podemos soportar? Ustedes saben, hay una canción en el himnario protestante. Oh, qué problemas innecesarios soportamos, o algo así. Solamente que no puedo recordarlo. No he cantado algunas de esas canciones desde hace muchos años. Pienso que las nuestras son mucho mejores con letras de las escrituras. La mayoría de las letras de las canciones que se cantan en las iglesias protestantes son canciones que solo cantan las alabanzas que la gente les canta acerca de cuán buenos somos. En realidad Hubo un sermoncillo predicado en la fiesta de tabernáculos sobre esto, me acuerdo, y muchas de esas canciones fueron citadas y las letras que muestran cómo cantamos, cuán buenos somos y todo este tipo de cosas. Pero hay esta acerca de qué dolores y tristezas innecesarias soportamos cuando tenemos un sumo sacerdote al que pudiésemos acudir. No vamos allí lo suficiente y no nos damos cuenta de los beneficios que Dios nos ha dado, las cosas grandes que nos ha dado. Y hermanos, nos ha dado el beneficio de la sanidad divina y no estamos sacando ventaja de esto como debiésemos, porque ni estamos lo suficientemente cerca de Dios y no estamos tan llenos de su Espíritu que nos ha dado por su Espíritu la misma fe de Jesús. Ahora ustedes no pueden trabajar para su propia sanidad. Esta fe Dios debe dárselas. Cristo tuvo esta fe para caminar sobre el agua, para levantar a los muertos, para convertir agua en vino. No sé que vaya a darles la fe para tomar algo de agua pura y convertirla en vino, así que puedan ir y beberlo. Pero hay áreas en que necesitamos fe y no la tienen, pero Dios les daría la fe que Cristo tuvo. Bueno, es la misma fe que Dios tiene y viene de Dios a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo significa tantas cosas. Antes que todo, por supuesto, engendra esta vida de Dios dentro de nosotros y nos hace herederos de Dios. Somos hijos engendrados de Dios, pero en realidad esto es algo que aparecerá en la resurrección si continuamos creciendo en gracia y conocimiento y perseveramos hasta el fin. Pero el Espíritu Santo en nosotros, la primera manifestación es que abre nuestra mente a comprender conocimiento espiritual. Ahora, una mente carnal no puede comprender conocimiento espiritual.
tal como si toman a un profesor de ciencia para que trate de enseñar física, química o zoología o biología a una vaca, un pollo o a un pavo. Nada van a entender de esto. Aunque se les revelase el pensamiento y se les dijese, pero para nada entienden el idioma, y el cerebro de una vaca es como el nuestro, pero no tiene un espíritu dentro de él. Nuestro espíritu necesita el otro espíritu, el Espíritu Santo de Dios, y la primera cosa que hace el Espíritu Santo es abrir nuestras mentes a comprender el camino de Dios. Así que tenemos que ser guiados por el Espíritu. Abre la palabra de Dios para entender el correcto camino de vida de Dios, y es como muchos son guiados por el Espíritu de Dios. En otras palabras, tenemos que decidir si lo seguimos una vez que nuestras mentes estén abiertas a Él. Es como muchos son guiados por el Espíritu Santo, que son los hijos de Dios. Después encontramos que este camino es el camino del amor, y este amor es un amor que no tenemos. No tenemos este tipo de amor para amar a nuestros enemigos. No amo lo que hacen, no amo sus despreciables actitudes, pero a ellos los amo y oro por ellos, y significa de corazón. En realidad lo hago. Pienso que no había crecido mucho hasta que aprendí esto, y no piensen que lo entendí hace 5 años, pero ahora lo entiendo. Dios nos da el amor de Dios derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, el único tipo de amor que cumplirá su ley, porque aunque piensen con su mente, entienden la ley de Dios. Ahora, sin el Espíritu Santo, ni aún pueden entenderla, porque la ley de Dios es espiritual y es un conocimiento espiritual, y la mente carnal, natural, no puede entender conocimiento espiritual. Pero aún entendiéndolo, sin el amor de Dios derramado en su corazón, no tienen el tipo de amor que se requiere para cumplir esa ley, y no tienen la fe para confiar en Cristo, y Él es nuestro sumo sacerdote. Así, Hebreos capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Les digo, piensen solo que Él es comprensivo y sabe lo que tenemos que pasar, y sabe que somos débiles donde Él fue fuerte. Él los ama y tiene el amor de Dios, y Él lo ama a usted, y Él me ama a mí, y ama a cada uno de nosotros, tal como debiésemos amar a nuestros enemigos. Podemos ir a Él y vamos al Padre en su nombre, pero Él está allí intercediendo por nosotros. En todos los puntos fue tentado como nosotros. Él sabe contra lo que estamos. Sufrió contra el diablo y sabe que el diablo está en nuestra contra. El diablo nos perseguiría en vez que a la gente que está yendo en su camino. Somos los únicos contra los que está enojado Satanás. Acerquémonos confiadamente. ¿Somos tímidos? No vayamos tímidamente. No seamos tímidos para ir, sino Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia en oración para alcanzar ayuda en tiempo de necesidad. Allí está Cristo con todo este poder, sustentando el universo entero por la palabra de poder, quien ya ha sufrido y muerto por ustedes, y Él los ama porque murió por ustedes. Está allí para ayudarlos, y Dios el Padre los ama porque dio a Cristo para morir por ustedes. Podemos ir a Él. Este es solo uno de los grandes beneficios que no logramos entender. Una vez oí a Aimee Semple McPherson predicar un sermón sobre sanidad.
dio la ilustración de un hombre que estaba en un buque de vapor haciendo un viaje a Europa. Es cuando no volábamos a Europa. En aquellos días siempre tomábamos buques de vapor. Por supuesto, ella ha estado muerta ahora hace probablemente 30, 40 años o más. De todos modos, su sermón era de un hombre que tomó un buque de vapor y sabía que no podía permitirse comprar alimentos en el buque de vapor. Así que cargó un montón de galletas y queso en su maleta y solo comía nada más que galletas y queso, mañana, tarde y noche. Después se dio cuenta que los alimentos estaban incluidos, solo que él no sabía. Pensaba que tendría que ir y pagar por ellos, pero en un buque de vapor, ustedes saben que no se paga por sus alimentos, y muchacho, les dan algunos alimentos maravillosos. Pero por supuesto, el precio del boleto para el pasaje es suficientemente costoso para cubrir todo esto. Ustedes pagan por todo, pero la cosa es que él ya había pagado por esto y no lo sabía. Ahora es uno de los beneficios que van juntos. Dios ya se los ha dado y Cristo ha pagado el precio por ustedes para que puedan ser sanados. Así que no nos acercamos suficientemente confiados al trono de gracia y no lo hacemos con fe suficiente. Ahora tenemos fe en Él, seguro, pero como leen en el capítulo 3 de Gálatas, o es el capítulo 2, que tenemos que tener fe en Él en orden para que podamos tener su fe colocada dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Entonces tenemos la propia fe de Cristo. Esa es fe verdadera. Hermanos, si solo orásemos un poco más a Dios y estuviésemos más cerca de Él en oración y apreciásemos todo lo que Dios nos da y nos diésemos cuenta cómo nos está bendiciendo aquí en la sede de su obra, está bendiciendo a nuestros hermanos en todo el mundo. Lo que anoche escuché acerca de las personas en África, aquellos de ustedes que estuvieron aquí, que oyeron ese mensaje, las condiciones terribles en que viven. Viven con una pequeña cantidad de dinero suficiente que ustedes pensarían que no podrían vivir 2 días con lo que ellos viven un mes entero. Mas tenemos miembros de la iglesia allí y son nuestros hermanos. Se están proyectando a la misma gloria final que nosotros. Necesitamos orar por esto. Necesitan nuestras oraciones y nuestra ayuda porque son nuestros hermanos. Así necesitamos tener más del amor de Dios y más de la fe de Cristo, más del entendimiento de su obra, y necesitamos mantenernos cerca de Él y pasar un poco más de tiempo en oración de lo que lo hacemos, y asistir a esos estudios bíblicos en vez de las atracciones y los intereses del mundo, pasando nuestro tiempo en las cosas que esta iglesia está proveyendo para que estemos más cerca de Dios. Ahora sé que vamos a tener mañana un montón de cosas en el camino de solo diversión y actividades, y todo esto está bien. Aún la iglesia está tratando de proveernos con suficientes de estas cosas para darnos un pedacito de relajación y diversión. Voy a tratar de estar en el día de campo con los más jóvenes y con los de secundaria. Por supuesto, ya no son los más jóvenes, han crecido, piensan. Bueno, yo pensaba que estaba comenzando a crecer por el tiempo en que tenía 16 o 18, pero estaba comenzando a pensar seriamente después de la edad de 16 y aún no demasiado hasta los 18, y por ese tiempo estaba comenzando a pensar más seriamente. Creo que es de esta manera. Todos tenemos que crecer. De todos modos, como dicen, aguanta. Estoy seguro de que aún lo dicen y tengo que hacerlo. Cada uno de nosotros lo hace, pero hay una gloria esperándonos de la cual no sabemos.